Queridos hermanos, permítanme saludarles a cada uno de ustedes en el nombre glorioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Qué bueno reunirnos nuevamente para que juntos podamos estudiar la bendita palabra de nuestro buen Dios. Hermano Alan, feliz cumpleaños, que Dios me lo bendiga grandemente. Leamos el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice la palabra de Dios. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor, permítame presentarme al trono de tu gracia para rogarte y pedirte, Señor, que nos permitas aprender tus caminos. Señor, la sabiduría es tuya, la ciencia es tuya. Danos, Señor, el privilegio de conocer los propósitos y tu santa voluntad en nuestra vida. Ilumíname, Señor, con tu bendita palabra, para que a través de este tiempo, Señor, tu siervo pueda comunicar tu palabra con poder, con denuedo, para que cada corazón, cada vida pueda, Señor, ser bendecido con tu bendita palabra. Te ruego y te pido en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Mi tema es la voluntad de Dios y la mía. La voluntad de Dios y la mía. Una de las lecciones, hermanos, de Dios que quiere que entendamos es, hermano, acerca de la importancia de valorar la voluntad de Dios. Los fracasos de la vida, hermanos, de muchos hijos de Dios, se dan en este punto cuando no consideran la voluntad de Dios en su vida. Muchas veces, hermano, andamos en nuestra vida con un corazón a veces muy confiado, con un corazón a veces endurecido, con un corazón donde no mostramos que en verdad le necesitamos a Dios en todo. Y la vida, la historia, nos tendrá que registrar, hermanos, cuán malo es haber tomado decisiones en nuestra vida sin haber tenido en cuenta la voluntad de Dios. Hermanos, como cristianos tenemos que aprender que la voluntad de Dios es de vital importancia para nosotros en la vida. Si nosotros no aprendemos a valorar la voluntad de Dios, nosotros mismos nos estamos castigando a sufrir terribles consecuencias, y no porque Dios te está castigando, sino porque seguiste un principio que es contrario a lo que Dios dijo, y Dios ya te advirtió que nada que hagas sin Él saldrá bien. Hermanos, el salmista David ha escrito en el libro de Salmos experiencias donde él ilustra, registra, hermanos, partes de su vida, donde él manifiesta qué sucede cuando nosotros no valoramos la voluntad de Dios y por qué es importante, hermanos, que la voluntad de Dios sea muy importante en todo lo que hagamos. En el libro de Salmos 119,
encontramos, hermanos, una ilustración, lo que pasó el salmista, y lo describe claramente para ayudarnos a nosotros tener en cuenta y reflexionar sobre este asunto, y no tengamos nosotros que enfrentar a veces situaciones inesperadas. El Salmo 119, versículo 67, dice la Escritura. Salmo 119, 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El versículo 136 dice del Salmo 119: ríos de aguas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Salmo 119, 136 dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. El salmista experimentó, hermanos, este tremendo dolor que trae el no haber considerado la voluntad de Dios. Es por eso, mi hermano, mi hermana, en el amor del Señor, que usted sepa, hermanos, que la voluntad de Dios es lo más importante en nuestra vida como cristianos para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Hermanos, el salmista expresa con claridad que tuvo que enfrentar situaciones como lágrimas, manifestando el dolor, el sufrimiento que trae no haber tomado en cuenta la voluntad de Dios. ¿Sabes? A lo que queda entre tú y yo y entre otros, hermano, no está en lo que usted piensa, en lo que yo creo, o lo que usted opina, o lo que a usted le parece, sino de todo lo que podamos pensar tú y yo, de todo lo que tú y yo podamos decidir o hacer. Eso nunca va a cambiar, es la voluntad de Dios. Por ello, es importante considerar, antes de movernos, hermano, es conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, han herido su corazón por no considerar la voluntad de Dios? ¿Y cuántos jóvenes, hermanos, han tenido que experimentar a veces situaciones inesperadas porque no han entendido el valor de la voluntad de Dios en su vida? Y aún muchos que han pasado por aguas amargas no han aprendido de la experiencia, no han aprendido de esos tiempos, todavía continúan igual, sabiendo, hermanos, por qué llegaron ahí. Muchos a veces continúan, repiten la historia por no considerar y valorar el temor a Dios. Algunos hermanos, lastimosamente, como dice, cuando entremos a las lecciones en el desierto, hermanos, algunos lastimosamente quedan en el desierto. Hermanos, es para mí de una manera muy especial poder ayudarles de alguna manera a considerar esto en nuestra vida. Si de una manera resumida te puedo decir cómo saber la voluntad de Dios, no lo voy a dar en este momento todo porque es un tema aparte, pero si te quisiera dar de una manera resumida cómo saber la voluntad de Dios, te puedo decir: anda un día a la vez en buena comunión con Dios. Y es imposible que te pierdas, es imposible que falles, porque el que anda un día a la vez con el Señor siempre sabrá qué es lo que debe hacer. Amén. Muy bien. Hermanos, en Hechos capítulo 7, el Señor va a registrar algunos eventos que de repente no se registran en Éxodo capítulo 2, pero en Hechos vamos a ver
hermanos, que se registra algo que nosotros, hermanos, no consideramos. Amén. La Biblia dice en Éxodo, hermanos, que cuando Moisés toma la decisión de ayudar a uno de sus compatriotas hebreos y mata al egipcio, antes que lo haga, dice la Biblia en Éxodo, que él miró por aquí, miró por aquí, miró por allá, miró por allá, y no había nadie. Se olvidó de mirar arriba. La clásica de todos. Miramos a todos lados, menos arriba. Y en Hechos va a describir, hermano, cómo decidió Moisés. Y vamos a ver que esta decisión o es hecho en la voluntad de Dios o es hecho de acuerdo a lo que él tenía en su ser. Hermanos, muchas veces las decisiones que tomamos en la vida son expectativas nuestras y no expectativas de Dios. Son asuntos nuestros y no asuntos de Dios. Y ahí está el problema cuando en la vida tenemos que ser golpeados. El libro de Hechos, capítulo 7, dice la palabra del Señor. Capítulo 7 de Hechos, dice la palabra del Señor, y consideraremos esta parte en el versículo 22. Mira que dice la Escritura. Hechos capítulo 7, versículo 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Nota, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón, primera cosa, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él, segunda cosa, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así. Hermanos, aquí encontramos una escena, un cuadro bien pintado de dos cosas que revelan, hermanos, la decisión de Moisés. Moisés dice, le vino al corazón. Nació un sentimiento, una emoción de ir a sus hermanos. No estaba mal la emoción que tenía. Pero cuando ella empieza a tener el poder para decidir, ahí está el problema. La segunda cosa dice, le vino, dice la palabra, él pensaba que a través de él Dios iba a liberarnos. Él ya suponía que el pueblo tenía a Moisés por algo, vino a un israelita a estar en el palacio de Egipto, así que ¿quién más como yo, a quién puede Dios, como dice, usar para liberar a su pueblo? Así que manos a la obra. Este es el mismo proceso que siguen muchos: sentimientos, ideas, razonamiento, sentimientos, razonamiento, ideas. Hermanos, no quiero decir que cuando uno decide algo está afuera los sentimientos y el razonamiento, pero no es la clave para tomar una decisión, hermanos, porque si no consideras la voluntad de Dios, entonces tu sentimiento y tus ideas, hermanos, quedarán en nada, porque no ha sido dirigido por Dios. Así que la primera cosa que podemos aprender es que Moisés
inició esto y no Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Fue un sentimiento, fue solamente un razonamiento, fue la idea de él. Él pensaba que esto era de Dios, pero se olvidó algo, no consideró otras cosas que muchas veces no queremos considerar, porque pensamos que considerar esto me va a detener a hacer algo. Pero hermanos, recuerda, considerar lo que Dios dice te puede librar de grandes problemas, de grandes cosas que tu vida puede enfrentar, si solamente, hermano, empiezas a valorar qué piensa Dios. Así que Moisés, hermanos, olvidó, hermanos, primero, ¿es el tiempo de Dios? ¿Ya es el tiempo? Muchas veces, hermano, cuando Dios responde, hermanos, a veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, y a veces Dios dice espera. Y hermanos, cuando Dios dice sí, vamos a ver que las puertas se abren, que las circunstancias se dan. Hermanos, que el consejero, también los padres o las personas con quien tú convives, todos están de acuerdo. Y sin esfuerzo tuyo, sin tratar de convencerlos, hermano, el Espíritu de Dios se mueve y se abre de una manera, como dice, de una manera sencilla, sin provocar que sea así. Entonces tú sabes que es la voluntad de Dios. Pero él no consideró otro aspecto que se llama el tiempo. No es, hermano, según nuestro tiempo. Dios tiene un tiempo. Y mira, él tenía 40 años cuando hizo esto. Pero Dios tenía todavía para Moisés otros 40 años. Cuando él llega a los 80 años, Dios le dice, ahora es el tiempo, ahora es el momento. A veces Dios ya pone en nosotros un sentimiento, a veces Dios pone en nosotros una idea, un razonamiento, pero no es para que ya lo muevas, sino consultes a Dios. Hermanos, ustedes saben que la voluntad de Dios se divide en 4 etapas o 4 áreas. Una de ellas, hermanos, es, ustedes saben, la voluntad secreta de Dios. La palabra de Dios dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas le pertenecen a nosotros. Deuteronomio 29, 29. Y esto debemos considerar porque algunos hermanos a veces no consideran también que hay una voluntad secreta de Dios. Capítulo 29 de Deuteronomio, versículo 29, dice la palabra del Señor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que se cumpla todas las palabras de esta ley. Mira, Dios tiene la voluntad secreta. Puedes imaginarte que si Dios revelaría todo, no lo podríamos soportar y aguantar. ¿Por qué? Si Dios te revelaría cuándo es tu día de tu muerte, no lo soportarías, no lo aguantarías. Así que Dios sabe por qué Él pues no quiere revelarnos ciertas cosas. Y esto está en su voluntad. Por eso, hermanos, no peleemos con Dios. Hay cosas que Dios ha dicho, esto no quiero que sepas, porque Él sabe que no podrías entenderlo, hermano, lo que Dios tiene como plan. 2, hermanos, tenemos la voluntad permisiva de Dios. Por ejemplo, hermanos,
cuando Judas le traiciona con un beso a nuestro Señor Jesucristo, no era, hermanos, una cosa circunstancial o que Dios se equivocó a elegir a Judas. No, Judas, hermanos, es la voluntad permisiva de Dios porque tenía que cumplirse las Escrituras. Y hay cosas que Dios permite en nuestra vida para que se cumpla los propósitos que Dios tiene para nosotros. Así que nunca veas todo como malo. A veces lo que parece malo, Dios lo usa para bien y para que se cumpla el plan, el propósito. Y como dice él mismo, ¿cómo si no se cumplirían las Escrituras? Esa es, hermanos, la voluntad permisiva de Dios. Pero tenemos también la voluntad, hermanos, revelada de Dios. Y esta es todo lo que está escrito desde Génesis y hasta Apocalipsis. Esto quiere decir, hermano, es lo que ya claramente lo tenemos escrito. Y nadie puede tener excusa y decir, ¿cómo yo puedo saber? Hermanos, ya está escrito. Hay cosas que tú no necesitas preguntar a Dios. ¿Debo orar? ¿Debo leer mi Biblia? ¿Debo honrar a Dios? ¿Debo ser fiel al Señor? ¿Debo congregarme? Esas cosas ya no tienes que preguntar porque en la Biblia están escritas claramente. ¿Debo perdonar a mi hermano? Ya está escrito y dice qué debes hacer. Y así, hermanos, innumerables temas que Dios ha puesto ya están escritas para que nadie pueda decir, bueno, ¿yo cómo sé esto? Dios dice, está claro, hijo. Mira lo que dice. Cuando dice, por ejemplo, dad gracias en todo. Dios no te dice, bueno, en algunas cosas, bien claro te dice que su voluntad es que des gracias en todo. Esto es la voluntad de Dios. Y así, cuando Dios dice, apártate de tales cosas, te dice claramente de qué debes apartarte: de lujuria, de fornicación, de adulterio, de la mentira, del hurto, del engaño. Apártate, te dice claramente. Esa es la voluntad revelada que ya está, como dice, escrita para nosotros. Pero tenemos la voluntad aprobada de Dios. Ahí necesitas primero saber si Dios dice sí, no o espera. Y creo que esta es la parte que de repente todos no consideramos. ¿Sabes qué? Para saber la voluntad de Dios, sea sí, no o espera, debo considerar algunos principios, como por ejemplo, ¿he orado por ese asunto? ¿He considerado este asunto en oración? 2, ¿he pedido consejo sobre esto? ¿Mis padres están de acuerdo? ¿El pastor donde yo asisto está de acuerdo? ¿Qué? No quiero saber nada del pastor. Dios no te ha puesto un profeta en vano. Por algo te ha puesto un profeta. Y si tú no quieres que ese profeta intervenga, yo te aseguro que muy pronto te darás cuenta que has cometido un gran error. Los profetas no son los hombres que saben todo, pero una cosa te puedo decir, que cuando tú vengas a consultar a un pastor que te ministra, no va a hablar él con su sabiduría o con su experiencia, sino que él va a clamar a Dios para que Dios le guíe en ese momento a hablar lo que Dios le diga que hable. Y a veces he considerado, hermanos, estas cosas y me he quedado a veces, hermanos, como dice, muy sorprendido cómo Dios a veces nos guía, hermanos, a tomar decisiones, como dice, tan sabias, guiadas por el Señor. Bien, hermanos, entonces es importante considerar estos asuntos. Y Moisés había olvidado esto. Había olvidado consultar con Dios. Había olvidado, hermanos, buscar la dirección del cielo. Había olvidado, hermanos, a ver si esto está siendo guiado por el Señor.
si esto le va a quitar gozo y paz en su vida, si esto va a traer gloria a Dios o no. Dios dice, todo lo que hagas, comas o bebas, hágalo para la gloria de Dios. Y a veces no nos interesa si esto le da gloria a Dios o no. Si esto en verdad va a darle alabanza a mi Dios. Simplemente creo que esto es bueno, creo que es bueno para mi futuro. Y simplemente te mueves sin saber que en verdad Dios dice, esto no es para ti, hijo. Yo te digo, hermano, siempre la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida. Muchas veces como hombres, hermanos, a veces usamos de nuestra experiencia o de repente de nuestros privilegios que tenemos. Y muchas veces estas cosas que Dios nos ha dado pueden ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque abusamos de nuestra experiencia o abusamos de repente de nuestros logros y pensamos que porque ya hemos tenido victoria en alguna vez, ya siempre lo tendré, porque simplemente así debe suceder. No, mi hermano. Recuerda, Moisés era, dice, un hombre, hermanos, enseñado en toda sabiduría y era poderoso en palabras y en obras. Era un hombre muy preparado. Era un hombre en verdad que estaba en el palacio. Y uno que está en el palacio, pues es uno de los hombres bien preparados. Es el hombre, hermano, que está por encima de cualquiera. ¿Por qué? Por el mismo hecho del cargo que tiene y que posiblemente podría ser el siguiente faraón. Hermano, era educado del mejor, pero a veces, hermano, eso puede subirnos el humo. A veces esa preparación, ese conocimiento, a veces hasta los recursos económicos que uno tiene, podría hacernos creer que, bueno, como tengo la economía, me puedo mover a donde sea como yo quiero y nada va a pasar. No, mi hermano. Cuando más Dios te bendice, más corres peligro. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo buscará que te equivoques. Te tratará, hermano, de seducir. Él va a atacar a los deseos de tu carne, a los deseos de tus ojos y a la vanagloria de la vida. Para que una bendición que Dios te dio se va a desperdiciar en el camino. ¿Cuántos hermanos y hermanas he conocido, hermanos, que una bendición que tuvieron, lo tuvieron que perder en el camino porque se olvidaron cómo Dios los levantó, cómo Dios los bendijo? Se olvidaron, ya no quisieron consultar a Dios. Del momento que tenían, ya no iban a la casa de Dios, ya no querían orar, ya no tienen tiempo para Dios. Hermano, ya vendré algún día cuando tengo tiempo. Y hermanos, a la larga quedaron en nada. Por eso, mi hermano, la voluntad de Dios para nosotros no es una opción. La voluntad de Dios es la prioridad. Estar consciente que no me estoy moviendo de acuerdo a lo que yo pienso o siento. Segunda cosa que Moisés, hermanos, hizo es que él actuó según la carne. Según la carne. ¿Qué hizo, hermanos? Mató a un hombre. Él de repente pensó, ¿no?, que así de repente todos podrían saber que hay alguien que en verdad se interesa por el pueblo de Israel. Y después tuvo que esconder, hermanos, al egipcio en la tierra para tapar lo que hizo. Cuando uno actúa en la carne, siempre hay algo que esconder. Escúchame, si usted está andando en la carne, siempre hay algo que esconder. Señorita, joven, si usted está andando en la carne, siempre hay algo que esconder. Pero si usted está andando en el Espíritu, no hay nada que esconder, ¿me entiendes? La carne siempre me lleva a esconder lo que yo hice mal, ¿me entiendes? La carne siempre, hermano, hará que tengas tus cadáveres. Hermano, hermana, si usted está andando en la carne,
Siempre hay algo que esconder. Y yo te digo, en el amor del Señor, si Dios ha tratado con tu corazón, con tu vida, y Él te ha hablado y te ha hecho ver tu condición, no sigas ocultando, porque no traerá ningún beneficio a tu vida, sino más bien se alejará de ti el gozo y la paz, y se alejará de ti toda bendición. No puedes esconderte. La carne siempre te lleva a esconder algo. Moisés tuvo que echar tierra rápido. La carne siempre te lleva a pensar que nadie va a descubrir lo que tú haces. La carne siempre te lleva a pensar que nadie va a descubrir lo que haces. La Biblia dice, nada hay oculto ante los ojos de Dios. Tarde o temprano se va a descubrir. La carne siempre nos lleva a pensar que no debemos, hermanos, atender a lo que Dios ha dicho. Uno, esconder, hermanos. Otro, hermanos, a pensar que no habrá ninguna consecuencia. La carne, hermano, te llevará también, hermanos, a enfrentar consecuencias inesperadas. La carne, hermanos, siempre, hermanos, te lleva a asumir responsabilidades que no estaban puestas para ti, pero siempre, hermanos, el pecado ahora nos trae responsabilidades, pero fuera de la voluntad de Dios. Te pones cargas en tu vida y después sufres y muchas veces dices, Dios, ¿por qué a mí? No, ¿por qué a mí? Di, Señor, perdóname por haberme atrevido a seguir mi propia voluntad. Yo estoy sufriendo por mi propia decisión. Dios nunca, hermano, algunos de todo le echan la culpa a Dios, que Dios le ha castigado. Hermanos, si Dios te castigaría, hermanos, en verdad, cuando Dios castiga, duele y duele bien. Pero mucho de lo que pasamos es simplemente consecuencias de nosotros, nuestras propias acciones. Ni siquiera Dios nos ha castigado. Nosotros mismos nos castigamos al no hacer lo correcto, al no atender a la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermanos, la carne también nos lleva al desierto. Moisés ahora tiene que huir. Ahora el faraón le quiere matar. Ahora Moisés ya no puede estar en el palacio. Ahora, hermanos, tiene que ir al desierto. La carne siempre nos tendrá que llevar a una vida seca. En el desierto no hay nada. Pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y es la misericordia de Dios que algunos son sacados del desierto. Pero lastimosamente, muchos no vuelven del desierto, hermano. ¿Cuánta gente vive en el desierto? Usted quiere esa vida. Dios tiene un plan perfecto. A veces lo que parece mejor para ti no es mejor para Dios. Cuando vamos a hablar después de esto, viene el llamamiento de Moisés. A veces Dios te llama y tiene un plan para ti. Y muchas veces nosotros le damos la espalda a Dios. Dios quiere a veces que enseñes. Dios quiere a veces, hermanos, que tengas un ministerio en la iglesia. Y muchas veces nosotros decimos, no, esto no es para mí, esto es para otros. Pero tú sabes que Dios te está llamando de repente al canto, a dirigir la música. De repente te llama a un instrumento, te llama a la enseñanza de jóvenes, de señoritas, de repente al discipulado. Pero muchas veces está yo.
no, eso no es para mí. Yo soy un hombre ocupado, yo soy una mujer ocupada. Eso son para los ociosos. Eso es como el pastor Russo, de repente. No, no, mi hermano. A la larga, la carne, hermano, te hace ver algo que no quisieras ver. La carne, hermano, siempre traerá problemas. La carne siempre nos mete en problemas. La voluntad de Dios siempre, hermano, te trae victoria. Y aun cuando el Señor permite pruebas en el camino, el socorro y el auxilio de Dios nunca falta. Moisés, hermano, no consideró, hermanos, estas cosas. Se guió por 3 áreas, ¿ya? Que en realidad son 2 que conllevan a la tercera. 1, se guió por sentimientos, se guió por su razonamiento. Esto es carne. Amén. No la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es cuando uno busca a Dios de rodillas, cuando uno consulta con Dios. Usted ya no se mueve por sentimientos o por razonamientos. Padres, muchas veces madres se mueven más por su sentimiento, más por su razonamiento. Y se olvidan que un cristiano ahora tiene que guiarse por principios, no mis sentimientos. Porque si fuera por sentimientos, hermano, tendría que agradar a todos. En la iglesia a veces me he peleado con algunos y hemos tenido momentos difíciles. ¿Sabes por qué? Porque si fuera por sentimientos o por razonamiento, de seguro tendría que agradar a cada miembro de la iglesia. Pero cuando la voluntad de Dios está por encima, eso no puede ser primero. Y sé que a veces el hacer lo correcto a veces requiere también de sabiduría, y a veces en ese intento de hacer lo correcto también, muchas veces por falta de sabiduría, a veces también hacemos mal. Pero a veces esos también son necesarios. Hablaremos sobre el fracaso, hermanos, de Moisés en la siguiente lección, y aprenderemos en verdad que aún esto son necesarios para capacitarnos a entender cosas que de otro modo no lo entenderíamos. A veces Dios, en su voluntad permisiva, permite algunos acontecimientos para prepararnos y hacernos mejores hombres, mejores siervas, y así mejor podamos dar gloria a Dios. Hermano, hermana que estás ahí, ¿estás valorando la voluntad de Dios? ¿Es importante para ti la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que para ti es importante la voluntad de Dios? ¿Sabes? Tú estarás de rodillas, amarás conversar con Dios, tú estarás en la palabra, estarás escudriñando las Escrituras, tú estarás aplicando lo que Dios te enseña día a día, obedecerás lo que Dios ha dicho. Pero si usted no valora la voluntad de Dios, entonces usted dirá, bueno, algún día, como muchos, ¿no? Solo para el domingo. Biblita, hoy nos toca el culto ser cristiano. Vamos a la iglesia. Un dicho dice, polvo en la Biblia, corazón seco. Polvo en la Biblia, corazón seco. En el transcurso de la vida, lo que, hermanos, diferenciará entre un cristiano y otro cristiano no es el dinero, no es su profesión, no es su cargo, no es sus posesiones, no es las ventajas que tenga, no. Lo que va a diferenciar entre el uno y el otro es entre el que valoró la voluntad de Dios y el que no valoró la voluntad de Dios.
y la historia se encargará a revelar quién está siguiendo la voluntad de Dios y quién no le importó la voluntad de Dios. Si tienes que pedirle perdón a Dios por no valorar la voluntad del Señor, yo quiero decirte que Dios perdona. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pídele perdón a Dios. No nos conviene andar fuera de la voluntad de Dios. Y más todavía cuando tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios. Otra cosa es que tú desconoces, ¿no? De repente eres todavía, como dice un jovencito nuevo, todavía no sabes qué hacer, pero otra cosa es que ya sabes. Y aún así, conociendo la voluntad de tu Señor, no estás haciendo su voluntad. Yo te digo, pídele perdón a Dios y Él te va a perdonar. Pero si sigues así, tú mismo estás diciendo, prefiero andar en la carne. La carne no trae nada bueno. Dice la palabra de Dios. Hermano, la carne trae muerte, mas andar en el Espíritu trae vida y paz. Que Dios me lo bendiga. Ahí donde estás, póngate de rodillas. Dile, Señor, enséñame a valorar tu voluntad. Enséñame, Señor, a entender que aunque nadie quiera valorar, aunque yo sea el único de toda la iglesia, enséñame a mí a valorar tu voluntad, a hacer lo que tú has mandado, a seguir lo que tú dices. Y entonces, hermano, el Dios del cielo cumplirá su promesa contigo. Que Dios te bendiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre glorioso, Padre celestial, te doy gracias por tu palabra. Señor, perdónanos, Padre. Muchas veces, Señor, nuestras emociones, Padre, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, la carne a veces va por encima de los principios que tú nos has dado. Señor, que tu palabra nos ayude a reflexionar y a entender que sin ti, Padre, estamos entrando a caminos peligrosos y solo el desierto, Señor, nos espera. Padre, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Dios. Te rogamos que nos ayudes, Padre, a seguir tu voluntad, a considerar tus caminos, que ellos sean lo más importante antes que mi comida, antes que mi vestido, antes de mis sueños, antes de lo que yo quiero, que tu voluntad sea lo más importante. Muchas veces, Señor, prevalece lo que sentimos, lo que queremos, lo que soñamos, y nos olvidamos qué es lo que tú quieres para nosotros. Síganos enseñando con tu palabra, Señor. Redargúyenos, repréndanos, corríjanos, Señor, y haznos ver nuestro corazón. Descubre nuestra vida, Señor, porque no queremos, Padre, ser golpeados por la vida. Señor, tú hablas a tiempo antes que nos golpeemos. Que esta palabra, Señor, no vuelva vacía. Que esta palabra, Señor, dé fruto en cada vida. Que esta palabra, Señor, nos ayude a cada uno, Padre, a entender que valorar tu voluntad, Señor, es lo más importante en nuestra vida. Gracias, Dios. Tú, Padre, cuando seguimos tu voluntad, tú nos respaldas. Y tu promesa, y tu protección, y tu bendición, y tu misericordia estará con nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.